Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones, conquistamos El Salvador para Cristo, vamos a los 14 departamentos de esta nación, conquistamos Centroamérica para Cristo, llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Qué hermoso poder estar esta noche conectados. Le preguntaba al Señor, ¿qué palabra hay para el en vivo del martes? Y el Señor habló a mi corazón y me habló acerca de algo, del desorden al orden. Aprovechando que está conmigo la pastora Silvia y la pastora Suri, vamos a comenzar a interactuar entre nosotros y yo quiero comenzar diciendo, ¿han escuchado antes ustedes frases como necesito ordenar mi vida antes de ir a la iglesia? ¿O debo de dejar muchas cosas o renunciar para entonces buscar a Dios? ¿Han escuchado este tipo de frases así como yo necesito estar en orden porque no quiero ser hipócrita conmigo mismo? He escuchado estas frases muchas veces. ¿Y creen que estas personas están en lo correcto cuando dicen eso? Las hemos escuchado muchísimas veces. Y déjenme decirles que esa es la excusa más barata del infierno. Porque la palabra dice, venid a mí tal como estéis. No importa la situación en la que tú te encuentres, aun si estás en pecados y tú te sientes sucio, yo creo que el mejor lugar para limpiarte es en la casa de Dios. Por lo tanto, no puedes seguir dándole larga a eso. Es en la casa del Señor donde Él te tomará, donde Él te abrazará, donde Él te limpiará, donde Él te mostrará cuál es el futuro que Él tiene preparado para ti. Suri, ¿tú crees que alguien puede estar preparado para buscar a Dios? Siempre estamos preparados para buscar a Dios. Me llama la atención que... Pero alguien puede decir, necesito estar 100% preparado. Claro. Alguien creo que se excusa en eso y la gente no quiere ir a la iglesia en el desorden, porque hablando del desorden, están en desorden y entonces viene el enemigo y susurra a sus oídos. Hasta que esté preparado voy a ir. Sí, creo que la mayoría ha pasado por esa etapa donde pensamos que no somos lo suficiente para encontrarnos con el que es perfecto, porque vemos la perfección como algo inalcanzable, pero realmente se nos olvida que Jesús es el puente para llevarnos hacia el Padre. Y me llama la atención como Jesús iba y les decía, ven, sígueme. No le preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? ¿Has estudiado la palabra del Señor? No, le decía, ven y sígueme. Yo me encargo de lo demás. Entonces creo que las personas a veces por comodidad no quieren seguir a Jesús, pero realmente viene Jesús a nuestra vida y nos incomoda un poco y nos dice, oye, este es el tiempo perfecto para yo reconstruirte y hacer de ti la mejor obra que te puedas imaginar. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11,
en el versículo 28 dice que Jesús dijo, vengan a mí todos, sin excepción, los que están cansados y cargados y en caos. Hay una versión que dice y en caos. Wow. Y yo tomaré sus cargas pesadas. Y cuando hablamos de cargas pesadas, hablamos de problemas, dificultades, vicios, destrucción. Todo lo que destruye, todo lo que crea en nosotros un caos. Y dice, ponme el versículo porque quiero que lo lean. Dice, y Él llevará sus cargas pesadas y yo les daré descanso. Básicamente, lo que Jesús dice es, ¿cómo una persona con una carga gigantesca en sus hombros puede descansar si no es que alguien le dice, dame tus cargas? La única forma de descansar es tomar esa carga y ayudar. Así como aquel hombre que intervino cuando Jesús iba al Calvario y Jesús ya no podía con la cruz. Precisamente eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y entonces puedo discernir y puedo llegar a la certeza de que esas frases de que necesito estar preparado para ir a la iglesia es una mentira disfrazada del diablo para alejar a la gente de Dios. Es una mentira disfrazada del enemigo para que tú no vengas. Y hay muchas personas. El Espíritu Santo me muestra que hay muchas personas. ¿Estoy aquí? El Espíritu Santo me muestra que hay muchas personas que necesitan congregarse. No puedes llenar tu corazón, no puedes llenar tu vida solo viendo videos. No puedes llenarte en el Espíritu solo teniendo destellos en tu corazón, sin congregarte, sin estar en la iglesia presencialmente. El enemigo no quiere que la gente se congregue. Por eso nosotros estamos tan emocionados porque el 15 de marzo nos vamos a volver a ver en nuestra iglesia. El enemigo quiere alejar a la gente y no quiere que la gente se congregue. Me permite decirle esta noche que todos, sin excepción, hemos tenido temporadas de desorden. Desorden emocional. Quizá en este momento hay personas viéndome con desorden emocional en su corazón, en su alma. Quizás hay personas experimentando desorden espiritual. Quizás hay personas experimentando desorden financiero, un caos financiero, problemas grandes financieros. No sé cuál es el desorden que tú estás experimentando. Desconozco en este momento cómo está tu mente y tu corazón. Pero el Dios al que yo sirvo y al que todos aquí servimos, no solo salva, también ordena. Dios se encarga de tomar nuestro desorden y ordenarnos cuando nosotros decidimos buscarlo, sobre todo porque somos creación de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí somos creación de Dios. Ahora, yo quiero darles un rema. Los que están aquí pueden decir amén. Amén. Aleluya, ya me siento acompañado. Tengo un ejército de hijos espirituales aquí, todos tras bambalinas, pero con sus amenes me van a ayudar. ¿Cuántos creen que Dios ordena? Dios ordena. Mire, no sé si usted recuerda cuando vino a la iglesia. ¿En qué condiciones vino a la Frater? Vamos a hablar de la Frater. ¿En qué condiciones vinimos a la Frater? Vinimos desordenados completamente. Nuestra vida era un caos. Yo he experimentado esto también en mi vida, pero el Señor me llevó a algo. Yo quiero que usted se maraville conmigo. Precisamente el Señor me llevó a Génesis, al capítulo 1 en el versículo 2 y el versículo 3. Dice, yo se los voy a leer. Y mientras yo lo lea, si usted se impacta, dígame ahí donde está. La tierra no tenía forma en la NBI.
estaba vacía y las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, ponme el versículo 2, pero en la versión Reina Valera. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién creó la tierra? Dios. Pero la creación de Dios estaba desordenada. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Podemos desordenarnos? Por supuesto que sí. A veces pensamos que porque somos creación de Dios no podemos caer en el desorden. Dios creó la tierra y después de crearla, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces entra el versículo 3 y dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Aquí precisamente en el primer capítulo de la Biblia encuentro la esencia de Dios. La esencia, nosotros tenemos un Dios con una esencia. Y la esencia de nuestro Dios es que es un Dios transformador, que puede crear algo maravilloso donde un día no hubo nada. Dios creó los cielos y la tierra. Pero dice la Biblia, entonces Dios dijo, hablaré al desorden. La tierra era un desorden. Entonces Dios dijo, hablaré. ¿Cómo yo puedo ordenar mi vida si no escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo pretender que Dios ordene mi corazón, ordene mi mente, ordene mi relación, ordene mis finanzas, ordene todo dentro de mí, si yo no estoy dispuesto a escuchar su voz? Lo que trajo el orden al mundo fue la voz de Dios cuando Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue creada. Entonces el arma del diablo es, no vayas a la iglesia porque ahí escucharás una voz que te ordenará. Y Satanás no quiere que tú seas ordenado. Cada vez que tú vienes a la frater y te congregas, tú sientes que algo se está ordenando dentro de ti. Tú sientes que algo se está ordenando en tus finanzas. Tú sientes que algo se está ordenando en tu casa. Tú sientes que algo se está ordenando en tu salud. Tú sientes que algo se está ordenando en tu matrimonio. Tú sientes que algo se está ordenando en tus hijos. Tú sientes que la palabra de Dios ordena y transforma. ¿Y qué es lo que Dios quiere ordenar y quiere transformar? Yo pregunto, ¿la tierra tenía potencial? Por supuesto que sí. Claro. Cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía, dijo, esta tierra es maravillosa, lo que necesita es orden. Lo mismo sucede con nosotros. Dios ha visto un potencial en ti, lo que tú necesitas es orden. ¿Quién te dijo que tú no valías nada? ¿Quién te dijo que de ti no podría salir un gran empresario? ¿Quién te dijo que de ti no podía salir un gran pastor, un gran evangelista, un hombre de finanzas, un hombre que empuja el reino, un gran adorador, un levita, un profeta a las naciones, un poderoso predicador de la palabra? Por supuesto que sí. Y así te está viendo Dios. Dios no te está viendo en el desorden. Dios te está viendo en ti el potencial que tú portas. Si Dios no hubiera visto potencial en la tierra, no la hubiera ordenado. Dios se atreve a ordenar todo aquello que tiene potencial. Gracias por los que están aquí conmigo. Dios. Aleluya. Dios se atreve a ordenar todo lo que tiene potencial. Y si tú entonces, significa que si tú en este momento estás diciendo, yo necesito ir a la iglesia, yo necesito congregarme, es porque dentro de ti está despertando un potencial. Es Dios, dice la Biblia, si tu corazón te mueve, mayor es Dios. Amén. Si tú sientes un hambre, si tú sientes un deseo de buscar al Señor, es porque Dios ya está despertando en ti el potencial que va a desarrollar dentro de ti ese ministerio,
ese gran empresario, ese gran hombre exitoso en el nombre de Jesús, porque Dios no crea nada para fracasar, Dios crea gente para triunfar. Amén. Y nosotros somos, en las manos de Dios, triunfadores. Tú tienes un potencial. Yo vine a decirte esta noche que tú tienes un potencial. En el desorden, Dios ve potencial. Tú dices, pero pastor, pero es que yo no estoy preparado porque mi vida es un desorden. Gloria a Dios porque cumples los requisitos para que Dios te ordene y haga en ti algo maravilloso. Si tu vida está rota, si tus sentimientos están rotos, si tu vida está vacía, si tu vida es un caos, ¿a dónde estoy? Aquí estoy. Si tu vida es un caos, si tú te sientes sucio y tú dices, no, pero es que ¿cómo Dios va a usar una persona sucia como yo? Si tu vida está hecha un enredo, tú cumples todos los requisitos para que Dios se atreva a ordenarte. La tierra estaba desordenada y vacía. Y ahí apareció Dios con una palabra. Porque cuando Dios habla, todo se ordena. Por lo tanto, tú tienes que buscar a Dios cuanto antes. Si este en vivo te está llenando, imagínate lo que vas a sentir viniendo a la casa del Señor, viniendo a la Frater. Es hora de que dejes que Dios te ordene por completo. Es hora que permitas que Dios ordene tu casa, ordene tus sentimientos, ordene tu corazón. Lo único que necesitas hacer es dejar a Dios que hable al desorden. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu vida que esta palabra comienza a ordenar en ti todo aquello que necesita ser ordenado. Tu mente, tu corazón, el orden de tus prioridades, tus finanzas, tu casa, tu matrimonio, la relación de hijos con padres. El orden de Dios comienza con una palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El orden de Dios comienza con una palabra. Necesitas escuchar entonces la palabra de Dios. Por eso Satanás no quiere que la gente escuche palabra. No sé si a usted le ha pasado que cada vez cuando usted dice, me voy a congregar, ese día va usted a tener un caos, lo van a chocar, ese día va a pelear la mujer con usted, ese día se le va a levantar el diablo. Miren cómo es el diablo. El diablo hace lo que sea para que obstaculizar la palabra de orden que Dios va a hacer. Cuando le decía al Señor, Señor, si voy a hablar de cómo tú eres tan poderoso y maravilloso de llevarnos del desorden al orden, le decía al Señor, dame una estrategia, Señor. Y el Señor me dijo, ¿qué más puede impactar, amado hijo, que los testimonios? ¿Qué más puede impactar que un testimonio maravilloso? Yo creo que en Fraternidad Emanuel tenemos muchísimos testimonios que contar. Debemos ya ir pensando en servicios de testimonios, porque estoy seguro que todos los que me están viendo ahora mismo en sus casas tienen no uno ni dos, sino muchos testimonios que contar. Y hoy tengo una invitada especial, es una sorpresa, porque nada impacta más que un testimonio de transformación. Hoy me acompaña una hija espiritual de la casa. Y yo quiero que le demos la bienvenida, Pastora Suri, Pastora Silvia. Hoy quiero que le demos la bienvenida a una hija espiritual que nos va a contar cómo Dios creó en ella un orden donde había desorden. Ella está un poquito nerviosa, pero nosotros le vamos a dar ánimo y quiero que entonces le demos la bienvenida con un aplauso a todos los que estamos aquí. Ponme un plano amplio de todos ya. Está con nosotros Jessica Amaya. Bienvenida. Bienvenida, Gracias. Jessica. Bendiciones. Ella es una hija espiritual
cuando tengamos el plano amplio, ahí estamos, así quería estar yo. No podíamos tener este plano amplio porque todavía no habíamos descubierto a nuestra invitada especial, pero ahora sí. Y este es el plano que ya me permite a mí tener un poquito de comodidad. Hija espiritual, tú te llamas Jessica Amaya y te congregas con nosotros desde hace 3 años. Correcto, pastor, por haberme escogido, por haberme traído con lazos de amor, porque Dios es así, bello, misericordioso y siempre nos trae con lazos de amor. Ya llevo 3 años congregándome en la Frater. Mi primer experiencia fue una invitación de una amiga a Empresarias de Fe. Ahí fue en el Hotel Intercontinental el 26 de septiembre del año 2022. Entonces 3 años. Vamos a ir por, entonces vamos a comenzar por el principio. Okay. Y yo quiero que hablemos un poco del desorden. Si me puedes dar nada más un sostenido. Quédate en un sostenido. Esta noche hablaba acerca del desorden. Okay. Cómo Dios encontró la tierra desordenada. Yo te quiero hacer una pregunta, Jessica. ¿Cómo era tu vida antes de escuchar la palabra de Dios? Pues mi vida era un completo caos. Estaba llena de amargura, de muchísima falta de perdón, de muchísima rabia, de muchísimo enojo. Tenía un carácter horrible. Maltrataba a mis hijas. Le gritaba, vicios. No voy a profundizar en esa parte, pero sí tenía vicios. Y estaba pasando por una de las etapas más difíciles de mi vida, donde no tenía absolutamente nada, literalmente nada. Trabajaba sin ver ningún fruto. ¿Jessica creció en un hogar cristiano? No. Jessica ¿Cómo Amaya, fue el hogar en donde creció Jessica? completamente disfuncional, un padre alcohólico, me deja huérfana a los 14 años y literalmente... ¿Recuerdas escenas de tu papá sí, alcoholizado? Maltratando a mi madre? Eso me creó muchísimo resentimiento con él durante toda mi vida. Y el día que él falleció, que fue exactamente un 30 de septiembre, yo iba a cumplir 14 años el 3 de octubre y yo creo que le di gracias a Dios porque se lo había llevado. Wow, tanto así. Llegar a ese extremo. Y Jessica sufrió en su niñez complejos, abusos, maltratos, deseos de morir. Todas esas cosas se sienten cuando eres tan pequeñito y no puedes defender a tu madre de todo el daño que un padre, que no concibes en tu cerebro, que la persona que te dio la vida te pueda maltratar a tu mamá. Y eso creó un montón de traumas que creería que todavía sigo sanando. O sea que con la ayuda de Dios sé que voy a sanar completamente. Después vino la adolescencia de Jessica y la temporada en la que el joven comienza a despertar y a probar muchas cosas en el mundo. ¿Qué pasaba en esa adolescencia, Jessica? Creo que toda la vida me sentí huérfana. Quizás buscaba en las personas un padre, podría decirse así. Curiosamente, a veces la sociedad dice siempre, ay, ella lo que busca es un papá, pero realmente no saben con qué traumas uno viene de su niñez. Y inconscientemente uno va como buscando esa área, esa protección. Y muy joven, pues fui mamá a los 24 años. Tuve mi primera hija. A los 24 años saliste embarazada. ¿En qué año? En el 2001 nació mi hija. En el 2000 saliste embarazada. Uh-huh. Entonces, básicamente en tu vida había mucho desorden. Muchísimo desorden. Si puntualizamos las áreas en donde había desorden, dime
4 áreas, 5 áreas en donde tú sí dices realmente en esta área mi vida era un desorden? Vicios, falta de perdón, enojo, muchísima ira, tenía muchísima ira con todos y por todo, me enojaba por todo. También el carácter mío era bien Habías difícil. desarrollado un carácter difícil. Un carácter Creciste difícil. en el catolicismo. Sí, en el catolicismo. ¿Nunca fuiste a un culto? ¿Nunca fuiste a una escuela dominical? ¿Nunca supiste del evangelio? Nunca. Mi abuelita era rezadora. Ella me podía todas las Ave Marías, todos los rezos que ella hacía. Así que no, nunca. Nunca fui a una iglesia, nunca a una escuela dominical, nunca a un culto. Hasta ese ¿Algún 26. día en parte de tu niñez, algún día, no sé, porque de repente, por ejemplo, con mi esposa pasó, ella también creció en un hogar católico, pero ella tiene muy marcado en su juventud que tuvo un encuentro con unos niños evangélicos, la llevaron a una iglesia evangélica, ella fue a un culto y por eso la castigaron. Oh. ¿Recuerdas eso? Wow. Más o menos puedes contarnos. Sí, tenía uno de los niños de la familia evangélica. En mi pueblo le decían protestante a los cristianos evangélicos. Era compañerito de clase de la escuela donde íbamos y su hermanita que iba a un grado menor. Entonces ellos eran vecinitos y lógicamente era mi núcleo de jugar con ellos. Y la mamá de ellos siempre me decía Yankee, porque el pelito mío chiquito, ustedes ven a Victoria y es como rubiecilla, el mío era así. Ella me decía Yankee, mis compañeros me decían pelo de chilote, que es como Pelo el de elote ¿Cómo se llama el tiernito. chilote aquí? No sé cómo se llama, pero es el elote El elote pequeñito. chaparrito. Gilotes. Gilotes. Entonces Pelo de imagínense, gilote. que así me decían en la No, escuela. yo solo estoy diciendo. Sí, y la mamá era súper linda porque ella siempre, no lo entendía en ese momento, pero hoy que recuerdo todo lo que ella me decía, siempre dedicaba el tiempo en las tardes porque ella le daba como clases a sus hijos de la Biblia y yo estaba ahí, entonces yo escuchaba y ellos me invitaban al culto. Por casualidades de la vida, la iglesia de ellos quedaba a 2 casas de la casa de mi abuelo paterno. Y mi familia fue católica, apostólica y romana todo el tiempo. Ahí llegaban los curas a comer, o sea, mis abuelos los atendían. Y pues yo me crecí en ese ambiente. Y cierto día, pues yo me fui sin permiso. Te al fuiste a un culto. culto pentecostal. Sí, y a mí me encantó. Y yo venía... ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo, cómo adoraban, la alabanza. Yo sentí, tendría mis 9 años quizás, o 10 añitos. Y se encendió un fuego ahí Y en yo ti. sentí algo hermoso. A mí me encantó. Y yo decía que yo iba a ser protestante. Siendo una niña de 8 años. Siendo una niña pequeñita. Y mi abuelito Raúl tenía era de madera Un y chilillo. unas cuerdas como de cuero. Un azote. Un azote, le dice. Entonces él me castigó. Y él me dijo, usted no puede estar yendo donde los protestantes porque usted es católica. Y usted no puede volver a ir ahí. Wow. Ella castigó a una pastora. Imagínate. Una profeta. Sí, lo recuerdo muy bien. Y bueno, entró temor en mí porque era una niñita y yo decía, entonces está malo. Aunque a mí me había gustado lo que yo había sentido, como ellos alababan, para mí la misa era aburrida. Yo llegaba y me sentaban en la misa y era como... Ahora Qué imagínate Suri, que creció en el Evangelio y desde muy pequeña aprendió a adorar a Dios en el altar. Una gran bendición. Es Yo una gran en mis bendición. oraciones, sí, yo le preguntaba al Señor por qué no me permitió nacer en un hogar cristiano desde niña. Y pues yo le decía, yo hubiera sido más feliz desde niña si hubiera nacido. Pero qué bien mis hijos
hoy tienen la oportunidad y la gran bendición de haber nacido en un hogar cristiano. Imagínense, hijos de pastores, otro nivel, ¿verdad? Amén. Entonces, es La gloria como, sea del Señor. Señor, gracias. Gracias porque tú me enseñaste. Hoy yo tengo toda legalidad espiritual para poderle hablar a un católico, poderme sentar con un católico, porque yo aprendí todo del catolicismo, porque mi familia era fuerte en eso. O sea, a mí me vestían de virgen, yo salía en las carrozas vestida de virgen. Entonces, Padre Santo. todo eso que yo viví, pero esos niños, que Dios los bendiga, sé que viven en España, se mudaron a vivir allá, fueron de mucha bendición para mi crecimiento. Fueron los porque que sembraron el evangelio. la mamá de él, la mamá de ellos me hablaba y yo era como tan bonito, tan chiquita, y yo me encantaba escucharla a ella hablar del evangelio. Y ella me decía, Yankee, cuando tú seas grande, tú tienes que ser evangélica. Wow. Sí, y miren, no Wow. sé si era profeta, pero ella lo Se declaraba. cumplió. Y se cumplió. Ahora, en la vida de Jessica no fue así. Jessica nació, creció, se desarrolló, Así es. llegó a ser una mujer de 24 años cuando ya era mamá. ¿Te casaste? ¿O Nunca me casé, nunca solo- te casaste? Solo tuviste 2 hijas. 2 hijas en relaciones abiertas. Correcto. Había mucha confusión y mucho vacío dentro de tu vida cuando ya eras una mujer mamá. Sí, claro, sobre todo porque primero siempre me faltó esa figura de papá. Siempre estuve ese vacío que creo que hasta el día de hoy he logrado llenar. O sea, imagínense 40 y... Pero en aquel momento, 4 ¿cómo años. llenabas esos vacíos? En aquel momento. En aquel momento lo llenaba con escuchar música, con tomarme mis cervecitas. Entonces, esa parte era la que uno piensa en el mundo. Salías en las noches con los salía amigos, con mis te amigas, emborrachabas. me emborrachaba. ¿Alguna vez probó drogas? No, solamente, ni fumar, no, solo cervezas. Solo Solo cervezas licor. y, Ajá, Y baile. solo licor. y baile. Y baile, eso sí, yo era una bailarina empedernida, la que abría las fiestas del... Eso sí, nunca me gustó andar en discotecas, porque mi abuelita era bien estricta, no me dejaban salir, me tenía que escapar, entonces era como... Era rebelde. Era rebelde, Pero sí. Jessica, cuando llegaba a la casa, hubo un momento, te quiero hacer una pregunta bien puntual. ¿Hubo un momento en la vida de Jessica donde tocaste fondo? Sí. Así que tú dijiste, mi vida no tiene sentido, mi vida es un desorden. Sí, hubo un momento de crisis. Creo que fue a la edad de 42 años, donde estaba desesperada porque, como le dije, pastor, trabajaba y no tenía nada, literalmente. Estaba recibiendo amenazas de que me iban a quitar la parte donde yo sustento a mis hijas, ¿verdad? Porque legalmente no tenía absolutamente nada. Tu negocio, te iban a Mi quitar tu negocio. Correcto, así es, me iban a quitar Ya mi eras negocio. una mujer madura de Exacto. más de 40 De más de años, 40 mamá de años, cuántos, mamá de 2 hijas. mamá de 2 hijas, de y 2 tu hijas. vida no tenía sentido. Y mi vida no tenía sentido, seguía en ese mismo desorden. ¿Lloraste? ¿Hubo un momento en el que le dijiste, prefiero morir? Prefiero morir, ya no quiero estar aquí, y no pensaba ni siquiera en las consecuencias que eso podría traer para mis hijas. O sea, también pasé muchos temas de dolor con mi hija menor. Difícil, tuve que ponerla con un psicólogo, y era precisamente porque mi carácter la lastimaba. Pero logro entender esa parte hasta que yo llego a los pies de Cristo, porque fue ahí donde yo conocí realmente el amor que nunca tuve. Hablemos de ese encuentro, ya conocemos entonces el caos y el desorden del que precisamente estaba hablando, de cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Venid a mí tal como estéis.
Exacto. ¿Tú crees que hay que estar preparado para venir a Cristo? ¿Tú crees que se puede tener un orden en la vida para buscarlo? Definitivamente no, como usted lo dijo al inicio, es la mentira que el diablo utiliza. Y ahora que yo estoy en Cristo, le hablo a la gente de Dios, los invito a que se congreguen porque es como querer compartir esa dicha, esa paz, esa felicidad, esa plenitud que solo Dios le puede dar a una vida. Ese sentido, literalmente ese sentido que solo Dios se lo puede dar. Entonces, Dios no nos manda que seamos egoístas, sino que compartamos lo que vivimos en Él para que otras personas puedan ser libres y puedan ser felices, porque al final el propósito de Dios es que nosotros seamos felices. Hablemos de ese encuentro entonces. Una vida de desorden, sin Dios, con una religión falsa. Una religión falsa porque no era nada. Y viene ese plan. Aparece Dios. Aparece el que habla. Aparece el que dice, sea la luz. A la luz. En el desorden. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo y cuándo llegaste a la Fraternidad Emanuel? Porque Fraternidad Emanuel fue y seguirá siendo tu primer amor en Cristo. Amor en Cristo, correcto. Así es, yo soy una hija legítima. Wow. Mi primer amor. Sí, y le pido a Dios que nunca, nunca, nunca quite ese primer amor de mi vida. O sea, quiero vivir ¿Nunca? enamorada. Wow. Tú eres hija de esta casa, porque hay algunos que han sido adoptados. Todos Tú son eres hijos. hija. Todos son hijos y a todos los amo. Pero y Cristo también los ama. Pero es que, espérame, porque nunca habías entrado a una iglesia evangélica. No, nunca. Pero quiero decirle algo a Suri porque realmente Espérame, es que voy. Yo, aquí el que entrevista soy yo. Ya queremos saber. Por eso te pregunté. ¿Cómo y cuándo llegaste a la Frater? O a algo, un evento de la Frater. Exacto. Ahí vamos. Ok. Fue el 26 de septiembre del 2022. Me invitan a una empresaria de fe en el Intercontinental. Y entonces esta pequeñita, que tenía como 15 años más o menos en esa época, estaba adorando. Y antes de yo irme a esa reunión, que me habían insistido, pero usted no tiene idea de cuánto para que yo fuera. Y entonces, como era una clienta y aparte era una amiga, ¿verdad? Había un compromiso. Y entonces dije yo, en mi cabeza, o sea, no se lo compartí absolutamente a nadie. Yo solo dije, ay, bueno, ni modo, voy a ir para darle gusto a esta mujer y a ver qué sale. Siempre es bueno tener conexiones. Eso pensé yo. Entonces, cuando yo pongo el pie en el salón del hotel, Suri estaba cantando. Y entonces ¿recuerdas cuál estaba cantando? No recuerdo. ¿No recuerdas? No, Tal no. vez estaba cantando... Casi siempre era adoración para Era las adoración. áreas de fe. Sí. Casi siempre era adoración de ¿Cuál esas pudiste haber viejitas. estado De las viejitas, pero De las buenas. viejitas pero buenas como Yo Te Busco. Ah, sí, yo creo. Sí, yo te busco. Sí, esa. Bueno, entonces ella para de cantar y entonces dice, tú que estás entrando en este momento y que le dijiste a Dios, voy a ir para complacer a esta mujer. Wow. Y, literal, o sea, lo que yo había pensado. Y Oh my God. a ver qué sale, a ver qué conexiones pueden haber. Yo en ese momentito la piel se me puso chinita y yo dije, ¿y esta niña cómo sabe? O sea, ¿sabe leer los pensamientos acaso? Dios mío. ¿Cuántas personas han asistido a un evento de la Frater y han venido a la iglesia y han vivido esa misma experiencia que dicen, la palabra que recibí era como si el pastor me conociera? Tú llegaste a ese salón Yo llegué a ese salón y y ella... Suri, ministrando y- la alabanza, ¿Para? dijo palabras específicas que tú habías dicho. Que yo había dicho que Wow. era como... ¿Qué sentiste? ¿Qué fue ese O sea, primero? fue como, wow, esto, o sea, fue como si algo se rompiera en mi corazón. Y entonces empecé a alabar. Yo sé que yo nací para adorar a Dios, porque ahora les puedo decir,
si tocan una melodía, yo sé qué canción es, todas las puedo cantar, todas me puedo las letras, pero es como si el Espíritu me susurrara las letras de las canciones. Claro, porque apenas tienes entonces pocos años. No, de y conocer esa al era mi Señor. primera vez, entonces Sí. era como me podía poder yo esas canciones, ¿verdad? Porque en la iglesia Sí, tú católica te nada que ver. podías, Ajá, yo moría las las de coritas. Aniceto Sí. Molina. Sí, las sí, de- obviamente. Sí. No. Sí, Ok. sí. Entonces yo estuve adorando, me quebranté muchísimo en la alabanza, pero lloré como que si algo, como que si alguien se hubiese muerto. Se rompió Como que algo si algo se dentro hubiera de roto. ti y comenzaste a llorar en ese tiempo. No, pero es que lloré toditita la alabanza, Vino la lloré. después de la alabanza, a moco tendido, tú llorando. Moco tendido, llorando. ¿Qué sentía tu corazón? Sentía paz. Me sentía muy emocionada, porque después de eso Dios tenía otra sorpresa para mí. En ese mismo Empresarias de Fe, la pastora empieza a dar palabra profética para mi vida y yo no tenía ni idea de qué era la profecía, ¿verdad? Y empieza a decirme que me veía firmando mis propios cheques y yo decía, Señor, ¿y ella cómo sabe que Vino yo manejo? específicamente la pastora a ti a A mí. darte esa palabra profética. A darme esa palabra profética. Empezó a decirme paso a paso cada una de las cosas que he ido viviendo desde el momento que yo puse los pies en ese hotel intercontinental. Entonces, quiero decirle, pastora, que se ha cumplido cada una de las palabras que Dios puso en su boca, porque sé que fue Dios, porque es imposible que alguien más las supiera si es solo ni siquiera las dije con voz audible, sino que fueron mis pensamientos con Dios. Entonces, hasta el día de hoy se han ido cumpliendo, se han ido ordenando mi vida, Dios ha sido maravillosamente bueno conmigo. Y ese mismo día la pastora hizo la invitación para que viniéramos a la Frater. Yo no sabía nada del pastor Luis, o sea, yo solo pensaba en la pastora. Wow, qué mujer, siento una profunda admiración por usted, pastora, de verdad que sí. Y había mujeres de altar. Y entonces también el Espíritu El me mismo movió. sábado, El claro. mismo sábado. En la mañana fue empresarias, y en la tarde y en te la veniste tarde- a la Frater. En la tarde me vine a la O sea, Frater. espérame. ¿Cómo saliste de ese hotel después Salí. de vivir eso? Porque qué impactante, la primera vez en tu vida el contacto con el Evangelio de Cristo y vivir todo eso en un par de horas. ¿Cómo saliste? ¿Qué sentía tu cuerpo? Salí emocionadísima y con demasiadas preguntas, con demasiada expectativa, con demasiada hambre. Esa era la palabra. Con demasiada hambre, con demasiada ansiedad por seguir sintiendo eso maravilloso que había sentido yo por la mañana. Wow. Entonces me vine a la iglesia en la tarde, me acuerdo. Otra cosa, otro punto, ¿verdad? Porque como uno es católico y ve que la gente cae en descanso, y yo decía, eso es mentira, eso no puede ser cierto. O sea, Es un show. eso es un show, decía yo. Seguro y les pagan para que, perdóname, señora, ahora. ¿Caíste? Por supuesto. Espérame. ¿En el Empresarias o en No, Mujeres de caí en Altar? Mujeres de Altar. Espérame. Te veniste a Mujeres de Me vine a Altar, Mujeres de viviste el Altar, servicio Mujeres de viví el Altar y servicio, ¡pau! y ¡pam! Te La fuiste al pastora piso. otra vez me manda al piso. ¿Y y tú yo, qué dijiste? Yo creo que en ese descanso, o sea, uno no tiene chance de pensar, o sea, reaccioné hasta después, pues no era un show, porque yo ya lo viví, o sea, no tiene chance de pensar, pero justo en ese momento donde caí en descanso, pienso que Dios hizo una cirugía en mi corazón y me transformó ese corazón lleno de amargura y de dolor a un nuevo corazón. Y puedo decir que ahí, justo en ese momento, yo tuve un encuentro. Me invade una interrogante. ¿Hiciste la oración de fe ese día o hubo un momento después? Porque esto también es algo importante. Yo soy del pensar que no podemos presionar a la gente. Que la gente cuando viene a la iglesia no tiene que sentirse presionada para
Recibir a entregarle, Cristo. para recibir a Cristo, para entregarle su corazón a Cristo, sino que tiene que vivir el plan del Espíritu Santo en ellos Que lo anhele la que lo han- persona. y que llegue ese momento perfecto del Señor. ¿Tú lo hiciste ese día No. o pasaron varios días? Pasaron varios días. De hecho, yo vine únicamente a ese servicio de mujeres de altar. Pero después empezaron a ocurrirme cosas como advertencias, lo tomo yo. Era como Dios, o sea, ya me conociste y sigues haciendo las mismas cosas que no me agradan. Porque Seguía era como, bailando. Seguía bailando. Seguía tomando regia. No, regia no. Era fina. No llegamos a ese nivel, pastor. No vamos a dar más detalles. No lo vamos a contar. Ok. Marcas porque Sí, peligroso. sí, no podemos decir marcas aquí en vivo. Sí, la cuestión es que empezaron a ocurrirme cosas como el 26 de octubre, luego el 26 de noviembre y lo último, el 26 de diciembre, que tuve un accidente. Gracias a Dios no me pasó nada. Al carro tampoco. Yo me quedé dormida manejando. Oh, Y el wow. policía me escoltó hasta mi casa. O sea, ellos manejaron el carro. Ibas tomada. Ibas ebria, todavía no estaban las leyes como están ahora. Claro que ya estaban, por menos de eso se lo llevó Pues no preso. digamos más detalles. Pero no, gracias a Dios me libró de eso, de la cárcel y de un accidente de que pude haber muerto. Wow. Entonces fue como, wow, eso fue un 26 de diciembre. La misericordia de Dios te guardó definitivamente, Sí. pero ya podía haber venido un trato mayor. Yo lo sé. Entonces, el día que me desperté tan mal emocionalmente. Me desperté Era como con una volver al culpa, desorden como otra volver al vez. desorden otra vez. Y como que Dios me incomodaba y me decía, ¿qué pasó? Pues entonces no fue real lo que sentiste. Y el 31 de diciembre de ese mismo año me vine para la iglesia. Nadie podría creer que yo estaba en la iglesia el 31 de diciembre. Todo el mundo me llamaba porque estábamos... 31 de diciembre de qué año? Del mismo 2022. 2022. Sí, esa fue digamos que la primera vez que yo tomo la decisión de venir a la iglesia y desde ese día yo no he parado. O sea, martes, jueves y domingo, todos los servicios estoy en mi casa. Quiere decir entonces que el 22 de diciembre, ¿así es? 26 de diciembre. 26 de que tuve el diciembre. accidente. No, pero el 31 de diciembre De fue ese el que mismo año yo decido de venirme. 2022 comienza Comienzo. un ordenamiento. ordenamiento en Sí. tu vida. Es correcto. ¿Qué fue lo más difícil de ordenar? Creo que lo más difícil de ordenar, aparte del mal genio que uno tiene, pero de lo que sí es visible, es los vicios, dejar los vicios, dejar las amistades. Porque desde ese instante que yo decido venirme a la iglesia, Dios fue como dándome palabras específicas, pero era literal, o sea, era como, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y esto. Cada mensaje era para Cada ti. mensaje era literalmente para mí. Y creo que cuando usted dice que Dios da la palabra y nos llama al orden, también tiene que haber como una determinación en nosotros. Pues porque uno puede estar físicamente en un lugar, pero su corazón no estar en lo que debería de estar, ¿verdad? Entonces, pienso que debe de haber una determinación de parte de uno y como que decir, ya basta, ¿verdad? Ya me cansé de este desorden o de esta vida que llevo y bueno, no pierdo nada probando la bondad de Dios al final. Entonces, decido venir a la iglesia el 31, de ahí el martes, de ahí los jueves y de ahí los domingos. Y entonces esa necesidad de escuchar la palabra, como dice usted, fue creciendo día con día conmigo. Y poco a poco fuiste soltando. Y poco a poco fui soltando. Soltaste relaciones, soltaste amistades, solté vicios, cerré un montón de ciclos. Fue difícil, te muy acusaron, difícil. Me señalaron, me dijeron que estaba mal, que yo, aleluya, que solo en la iglesia pasaba. La gente siempre me invitaba. ¿Sentiste que te fuiste quedando sola? Sí, literal, sola. Pero igual no me importaba quedarme sola porque aquí era donde yo encontraba
felicidad. Aquí era donde yo me sentía bien y sigo sintiéndome bien. Entonces yo, por ejemplo, hoy no concibo mi vida de otra forma. O sea, ya la gente sabe que yo martes y jueves, desde las 6:30 hasta las... No sabemos porque el pastor Luis nunca tiene hora de salida. El Espíritu Santo. Sabemos a qué hora llegamos, pero nunca a qué hora nos vamos. Entonces... Había en el corazón de Jessica amargura, vacío por relaciones, por vacíos, y que el Señor tuvo que hacer un proceso de sanidad interior. Sí, por supuesto que sí. Creo que cerrar con ese tipo de círculos viciosos es lo que más cuesta. Tuve que decidir cerrar. Dios me fue indicando las Pero estrategias. a veces nosotros sentimos que sí, ya lo hice, pero todavía las heridas siguen abiertas. Las heridas siguen abiertas. ¿Cómo fue ese proceso de sanidad interior en ti? ¿Cuándo tú sientes que sí lo lograste de verdad? Porque lo siento cuando logro hablar con la persona que me ha dañado completamente, que me lastimó, y ya no siento dolor cuando hablo con esa persona, y cuando soy capaz de interceder por esta persona, cuando soy capaz de decirle a Dios, ten misericordia de esta persona, que te conozca, que pueda deleitarse como yo ahora lo estoy haciendo. Y en uno de los cultos que usted dijo que el Señor preparaba mesa para sus enemigos y que permitía que nosotros viéramos con nuestros propios ojos. Y literal, eso me mandó a hacer el Señor, a hacer como una comida de paz, podría decirse. Y ahora no siento ningún dolor, al contrario, siento muchísimo amor por todas las personas que me han lastimado. ¿Recuerdas tu retiro? Por supuesto que sí, es la experiencia más maravillosa, y por favor, todos los que no han hecho su retiro, los invito de verdad que puedan vivir esa experiencia. O sea, ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Amor sin Condición. Amor sin condición. Amor sin condición. ¿Recuerdan de Amor sin condición? ¿Dónde fue Amor sin condición? Sí, fue en el Castillo del Rey. Ahí fue el 4, 5 y 6 de marzo del 2023. O sea, a mí Dios me llevaba súper acelerada. O sea, yo, imagínense, el 31 de diciembre del 2022 empecé a venir a la iglesia todos los servicios. Sale el retiro y yo me voy al retiro. O sea, hay que ser, Jessica, así tan intencional, porque de repente la gente quiere que Dios lo cambie a uno, pero no quieren ser intencionales. Por supuesto. Y yo lo que puedo ver en ti es eso. Te entregaste de todo corazón, o sea, fue un cambio radical, soltaste todo, fuiste determinada. Exacto. Y quiero rescatar eso. Porque cuando uno es determinado y suelta todo y va comenzaste a congregarte y no fuiste una dominguera, sino que te comenzaste a congregar martes, jueves, domingo y sábados cuando había mujeres de altar, y fuiste a tu retiro. Y fui a mi retiro. Y me impactó muchísimo. Ahí pude sanarme completamente. Creo que esa dinámica que hace de llenar todos los pecados que uno ha cometido y de quemarlos, para mí literalmente fue eso, quemar cada una de las culpas, cada uno de los rechazos, cada una de las amarguras y cada uno de los pecados que yo conscientemente pues había cometido, ¿verdad? Entonces esa fue quizás como la culminación de mi sanidad completa. Tomo la decisión de bautizarme en ese mismo retiro, o sea, doy el siguiente paso de fe y digo, bueno, Señor, aquí vamos con todo, pues, porque no podemos parar. Me bautizo y Dios me manda a servir inmediatamente. O sea, en el retiro yo hago un pacto, porque usted nos invitó a que hiciéramos un pacto en nuestro retiro, y adoré y escribí. Se me olvidó traer la hojita porque se las quería mostrar a todos, pero hasta el día de hoy Dios ha concedido 2 peticiones del pacto que hicimos, y creo que fue inspirado por el Espíritu Santo ese pacto, porque yo no le prometí a Dios que iba a hacer esto. No, simplemente le dije, Señor, voy a consultar cada una de las decisiones que tome. Luego le dije, voy a congregarme siempre, papá.
siempre. Y luego le dije, le pedí 3 cosas. O sea, eso fue mi pacto, lo que yo iba a hacer. Y luego le pedí 3 cosas. Le dije que quería que mi casa y yo fuéramos salvos. Mis hijas ya se congregan, la mayor ya se está en servicio. La chiquita, en el nombre de Cristo, se va a ir a este retiro. No sé cómo, porque dice que tiene exámenes de parciales, pero Dios va a acomodar las fechas y yo ya lo declaro, que va a ir al retiro. Y será una próxima servidora de aquí de casa. Y luego usted dijo, atrévanse a pedirle lo que quieran al Señor. Y entonces, bueno, eso fue lo primero que yo le pedí. Luego le pedí mi casa y pónganle la cantidad que quieran, ¿ok? Y le pusimos la cantidad. Y luego le dije, Señor, yo quiero un carro de agencia, papá. Y entonces ya Dios me concedió 2, solo me falta cuando hablamos 1. de carro, ya hablamos de finanzas. Claro. Me gustaría cómo, entiendo que Dios restauró tu mentalidad, Así es. sanó tu corazón, soltaste todo. Pero paralelo a eso, hay una realidad en la vida de todos los seres humanos y es las finanzas. Es correcto. Venir del desorden en el mundo espiritual es venir desordenado financieramente. Tú correcto. viniste a Cristo súper desordenada financieramente, en otras palabras, sin solvencia financiera. Sin solvencia financiera, sin nada que tuviera mi nombre. No tenía ni siquiera una cuenta de banco a mi nombre. Por eso para mí, cuando la pastora me dice, te veo firmando tus propios cheques, y a mí me voló la cabeza. Pero bueno, dije yo creí. Y Dios fue ordenándome, dándome las estrategias. Realmente fue así. Yo tenía ¿cómo se dice? Mi declaraciones, cuando uno declara. Sí, Mi registro. de Mi registro yo lo tenía a 0. Lo estaba declarando a 0 durante como 10 años. Y facturaba a nombre de otra persona, ¿ya? Del papá de las nenas. Y las cuentas eran mancomunadas. Yo sí manejaba la chequera, pero la cuenta estaba a nombre de él. Y teníamos firmas compartidas, pero yo nada tenía, nada. Entonces, luego empiezo a sufrir como amenazas de que me iban a cerrar los puestos, de que me los iba a quitar, de que esto, que lo otro. Y, o sea, fue un desorden terrible. Yo estaba muy asustada y decía, ya estaba dentro del plan de Dios, porque ya empezaba a venir a la iglesia, y entonces Dios me iba como indicando qué tenía que hacer. Pero así, literalmente, o sea, vas y vas a hacer esto, ¿verdad? Fue cumpliendo Dios. Fue cumpliendo tu palabra, Dios su palabra. Fuiste tomando posesión de lo que era tuyo. Él Dios fue dándome como... Permitió que correcto. Que lo que no estaba a tu nombre pasara a tu nombre. Es correcto. Hay muchos testimonios que contar, pero Sí. pues por el tiempo, pero Dios fue permitiendo que lo que no estaba a tu nombre pasara a tu nombre de manera milagrosa. Así lo que a otros es. les toca años, a ti te tocó meses. Hoy eres un empresario. Amén. Dar la gloria a Dios. Hoy eres una servidora. Así es. Hoy eres una mujer que sigue cometiendo errores, Así es. como todos, pero ordenada. La palabra de Dios ordenó Mi vida. tu vida. Amén. ¿Cómo está tu vida hoy comparada a la Jessica de antes? Ahora soy plena, feliz. Ahora puedo decirle, tengo mi negocio en orden. El Señor me mandó a que inscribiera a mis empleados al Seguro Social, pago a AFP, porque como dicen, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay que ordenarse en ese sentido también. Como dije antes, no concibo mi vida de otra forma. Ya no puedo estar sin un martes, un jueves y un domingo en la casa. En términos, así como que en poquitas palabras, soy feliz, soy plena. Y vivo expectante, vivo esperando qué me va a decir Dios en el siguiente servicio. Wow. ¿Qué áreas ordenó entonces Dios en tu vida y cómo está tu familia ahora? Estamos súper bien, contentas, sirviéndole a Dios. Hay muchísima paz en mi casa ahora. Dios trajo paz. Creo que Dios trajo paz. Lo que más impactó de todo esto es que mi hija dejó de ir al psicólogo porque ya no lo necesitó más. Dios se encargó de esa parte.
Y cuando hablo con ella y me dice, mami, cuando yo busco la palabra cambio en el diccionario, solo se me viene tu rostro. Para mí esa es como la mayor satisfacción que puedo sentir. O sea, la mayor alegría que mi hija pequeña diga cambio, para mí es mi mamá. Wow. O sea, es como realmente un antes y un después de haber conocido a Cristo. Dios es un Dios que ordena. Dios es un Dios que ordena y Dios es un Dios que sana. Jessica, en esa cámara que está ahí, dile algo a tus hijas. Dile con tu corazón cuánto las amas y a lo mejor la Jessica de antes pudo haber herido o hecho cosas que hicieron, porque a veces nosotros dañamos a nuestros hijos. Dile algo a tus hijas ahí a la cámara que quizás necesitas decirle hoy, y como mamá, ¿cómo quieres que tus hijas nunca se aparten de este camino? Bueno, Grecia y Jimena, mis amados tesoros que Dios confió, quiero pedirles perdón una vez más. Saben que ya lo he hecho, pero hoy aquí ante todo este público que tenemos, quiero decirles perdón por todos los errores que cometí, perdón por si las lastimé. Sé que Dios va a construir una nueva familia en nosotros, sé que está obrando en nosotros, y lo único que deseo con todo mi corazón es que poder dejarles un legado espiritual donde puedan ustedes ser mujeres fuertes, mujeres de altar que puedan venir al Padre siempre que lo necesiten y saber que tenemos un Padre que literalmente nos va a resolver la vida. Amén. Tenemos un Padre. El Padre que te hizo falta. El Padre que me hizo falta. Así es. ¿Nunca recibiste un abrazo de un padre físico? La verdad sí, sea, Dios me dio la te hizo oportunidad mucho. de elegir uno, porque sí, el abuelo de mis hijas, digamos que fue como, pero él era como así como bien. Claro, como los señores de antes. Como los señores de Sí, antes. así fue mi papá también. Entonces era abrazos cero expresivos. no tan románticos, No sí, tan no románticos. tan expresivos, pero al fin de cuentas llenaban un poquito. Claro que sí, porque a veces las acciones específicas son como esa palmadita así de lejitos, pero con las acciones que hacían te demostraban que realmente sí tenías apoyo y sí tenías cariño. Ahora, Jessica, ¿qué consejo le das a las mujeres que están en este momento sintiendo vacío en su corazón, necesidad de buscar a Dios? Han visto los en vivos de la Frater o alguien los está invitando, pero están en esa lucha. Acepto ir, no voy a la iglesia. ¿Qué les dirías desde lo más profundo de tu corazón a una mujer que vivió el venir aquí? Pues yo les quiero decir a todas esas mujeres y a los hombres también, pero especialmente a las mujeres, que se atrevan, que no tengan miedo, que no escuchen voces desautorizadas, que confíen que de verdad es un Dios maravilloso, poderoso, vivo, y que sí puede transformar sus vidas y que sí puede literalmente llevarnos de ese desorden de vida que tenemos a un orden y a una plenitud total. O sea, por favor, atrévanse y vengan. Ahora ya vamos a tener nuestra iglesia mucho más grande y queremos que todo mundo pueda sentir el amor de Cristo, y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Amén. Qué testimonio más hermoso el que hemos compartido esta noche. Pastora Silvia, ¿qué te parece el testimonio de Jessica? Muy lindo. Definitivamente Jessica decía algo. En el desorden yo trabajaba, pero no veía nada. O sea, la bendición se iba como en saco roto. Y eso yo lo viví. Porque cuando el Señor me llama para encaminarme al ámbito empresarial, hubieron años en los que yo sentía lo mismo, literalmente. O sea, yo llegaba al negocio a las 7 de la mañana, ya estaba abierto, cerraba a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Y era como que
todo se iba en saco roto, pero todo cambió. Y hay algo que tú mencionaste y quiero dejarlo en el corazón de muchas personas que me están escuchando. Tú dijiste, en mi desorden había falta de perdón, había rencor, había un carácter fuerte, sacado de realmente a lo que representa tener el carácter de Cristo. Ese era yo también. Y el Señor me dijo, tienes que ordenarte. Y entre el orden estaba el soltar toda falta de perdón que había en mi vida. Y yo lo hice. Y desde que con la ayuda del Espíritu Santo comencé a hacerlo, ¿cómo pasó esto? Comencé a congregarme. Yo no me congregaba. Entonces para mí era vivir afanada, trabajando, queriendo conquistar las finanzas, las riquezas. Y nada, mucho trabajo y nada de riqueza, nada de finanzas. Pero cuando decidí darle lugar a Dios que le corresponde, la cosa cambió. Cuando decidí perdonar, y esto no se logra solo, esto es con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie me puede venir a decir a mí, yo voy a perdonar. Eso es mentira. Si tú no te congregas y no tienes una relación con el Espíritu Santo, no lo vas a lograr. Del diente al labio cualquiera dice, yo perdoné. Pero eso es mentira, eso es falso. Te lo dice alguien que vivió más de 10 años atada a la falta de perdón. Tengo legalidad espiritual para poder hablar referente a este tema. Y tengo legalidad también para decirte que mientras tú no perdones, estarás echando sobre saco roto. No vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Entonces lo que tú decías, el orden, me ordené, perdoné. Así es. Me comencé a congregar, comencé a escuchar la palabra y todo cambió. Hoy me gozo de escucharte decir lo de tu casa, de escucharte decir el carro nuevo que siempre soñaste. Correcto. Yo también lo viví. Dios es un Dios que bendice, pero Dios no bendice el desorden. Siempre Dios va a rociar la bendición sobre las personas que buscan el orden. Y esto va para la gente desordenada que no se quiere casar también, que viven en pecado de fornicación. Eso es un desorden. ¿Cómo Dios va a bendecir un desorden? Van a vivir todo el tiempo limitados, escasos, empobrecidos, sin recursos. Porque lo que trae la bendición de Dios a nuestra vida es el orden espiritual. Entonces, Jessica, amén, muy feliz de tu avance, de verte crecer. Eres una mujer increíble. Estás aquí los martes, estás aquí los jueves, estás aquí los sábados, que hay mujeres de altar, estás aquí los domingos. Tu prioridad hoy por hoy es Dios. Amén. Y por eso es que las ventanas de los cielos se te abrieron y los chorros de la bendición se te seguirán abriendo. Amén. Nadie te va a poder hacer frente. Amén. Así que recibo. Adelante. Yo Amén. te veo, antes de que también Suri le pueda dar una palabra a los jóvenes, porque también hay muchos jóvenes vacíos y desordenados, Suri. Incluso jóvenes que se quieren quitar la vida. Ahora mismo, viendo este en vivo, confundidos. Hay voces en sus cabecitas diciendo, quítate la vida porque tu vida no tiene sentido. Pero yo te veo, Jessica, como un Zaqueo. Un Zaqueo que era jefe de publicanos, era cobrador de impuestos, pero era corrupto. Era rico a causa de la injusticia que hacía. Era rechazado por la sociedad. En otras palabras, su vida estaba llena de desorden moral y financiero. Y aunque tenía dinero, pero no tenía honor, no tenía descanso, no tenía paz. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dijo, quiero ir a tu casa. Porque creo que era cuando Zaqueo llegaba a la casa donde se desnudaba su corazón. Era porque cuando tenemos dinero y estamos en un bar tomando o viviendo la vida loca, son risas falsas, disfrazadas. Pero cuando Zaqueo llegaba a la casa, yo creo que se quitaba las vestiduras de
de la felicidad falsedad del falsa. mundo. Y yo creo que Zaqueo se sentía vacío y triste, y solo y un desgraciado. Literal. ¿Cómo nos sentimos cuando llegamos a casa? Entonces por eso que Jesús decía, quiero ir a tu casa, quiero ordenar. Solo cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo sintió que lo más sagrado que nosotros tenemos, que es llegar a casa y sentir paz. Cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas, sentir ese gozo que solo el Espíritu Santo puede dar. Entonces Zaqueo cambió para siempre y Zaqueo se volvió loco porque Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Tan importante fue ese encuentro. Zaqueo vivió 3 cosas. Reconoció su desorden, restituyó lo que había robado y cambió su manera de vivir. Jesús no solo perdona, también reorganiza y ordena. Cuando Cristo entra a tu casa, el desorden empieza a salir y entra la paz, entra el gozo, entra la alegría, entran las sonrisas. La salvación no solo cambia el destino eterno, cambia también la estructura nuestra en la vida. Suri, siento en el espíritu que le hables a jovencitos que Wow. en este momento están ahí viendo el en vivo, pero que necesitan una palabra de orden. Qué hermoso tiempo el que estamos viviendo. Yo sé que hay muchas personas, no solamente jóvenes, que están viendo esto y escuchan el testimonio de Jessica. Y así como ella no tuvo un padre, no tuvo una madre excelente, a lo mejor hay mucha gente que creció con vacíos en su alma y en su corazón. Porque cuando quisieron un abrazo nadie se los dio. Porque cuando quisieron palabras bonitas recibieron maltrato. Y no han entendido cómo han sufrido tanto y eso va generando vacíos en el alma que muchas veces intentas llenar con cosas de este mundo. Y eso te lleva a una frustración, a una depresión, a una ansiedad. Porque para eso no hay edad. Hay tantas personas que tú las ves y no parecen que tengan algo en su corazón, que pueden cargar con eso durante años. Pero créeme, ese vacío tiene un tamaño perfecto y es el de Dios. Wow. Porque Dios es el único que puede llenarlo todo. Mi papá leía en Génesis que Él creó. Y dice la palabra del Señor más adelante que todo lo creó bueno. Tú eres una creación buena de Dios, diseñada para ser llena de Él. Dice la palabra del Señor que antes de llenar la tierra, Él la formó. Primero Él te forma y después Él te llena. Él no te llena sin formarte. Por eso es necesario que muchas veces entres en procesos, en un encuentro con Él, porque cuando Jessica se encontró con Jesús, el proceso no fue automático. Ella pasó tiempo. No aceleres los tiempos de Dios, no pienses que Dios no está obrando, Dios te está formando para luego llenarte. No te rindas, sigue adelante, sigue congregándote, sigue escuchando la palabra del Señor, porque Él no te va a dejar roto, Él no te va a dejar vacío. Él tiene un propósito inmenso. No escuches la voz del enemigo diciéndote que tú no vales nada o que tienes que quitarte la vida para sentirte bien, porque eso es mentira. La mejor decisión que tú puedes tomar es confiar en el que nunca miente, confiar en el que nunca falla, confiar en el único que te puede hacer feliz. Amén. Y la decisión de aceptar a Jesús es que luego tus generaciones sean transformadas. Porque vi en el testimonio de Jessica cómo sus hijas luego dijeron, wow, yo vi un cambio en mi mamá.
Y si vemos, tenemos a un Dios tan intencional con las generaciones. Porque le habló a la mamá de Sansón y le dijo, oye, tu hijo ha sido escogido. Le habló a la mamá del profeta Samuel, tu hijo ha sido escogido, lo quiero en mi templo. Empieza por una mamá que decide Amén. obedecer y sus generaciones son transformadas. Wow, cuando Suri se suelta. Entonces, entonces creo que aquí hay padres que me están escuchando que no tienen ni idea de cómo el que ustedes vengan a la casa de Jehová pueden impactar en esos futuros Samueles, Amén. en esas futuras generaciones, porque van a decir, yo vi el cambio en mis papás y no vi un cambio hipócrita, no vi a un Dios que es imaginario, yo vi a un Dios real y lo vi en mis papás. Amén. Y qué honor es que usted pueda hacer esa transformación en su generación y ustedes pueden ser esa transformación en la vida de sus generaciones. Y si hay jóvenes aquí que me dicen, mis papás no vienen a la iglesia, voy sola a la iglesia, sé tú ese cambio en tu generación. Porque sabe, el enemigo ahorita está animando a los jóvenes a no tener hijos, a no casarse, porque el mundo está de mal en peor, entonces no quiero, y realmente Dios nos mandó a fructificar y a que las generaciones lo conozcan a Él. Entonces anímate, joven que me estás escuchando, hay mucha vida por delante. A lo mejor esta vida no es fácil, pero mi Dios hace que las cosas sean mejores porque todo ayuda a bien. Así que eso es lo que les dejo a todos los que nos están escuchando, y gracias, Jessica, por compartir tu hermoso testimonio con todos nosotros y por decirle sí a Jesús. Amén. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Suri, qué lindo, pastora. Jessica, qué hermoso testimonio. Cuando Jesús vio a Zaqueo volverse loco y revolucionar y devolver lo robado y ordenar su vida, entonces Jesús dijo una frase: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Amén. Cuando Jesús dijo eso fue específicamente cuando vio la transformación del desorden al orden en un Zaqueo. Amén. Así lo hizo contigo, así lo ha hecho con nosotros, así lo ha hecho con muchos de los que están en sus casas, y así lo hará con aquellas personas que, viendo este en vivo, están derramando lágrimas diciendo: yo quiero eso. Solo Cristo te lo puede dar. Deja a Cristo entrar a tu casa. Cristo está dispuesto, Él quiere tener un encuentro contigo, Él te ama, Él está dispuesto a ordenarte, a sanarte, a cubrirte, a cubrir nuestro vacío, a cubrir nuestra desnudez. Cristo nos ama. Amén. Ahora mismo te pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Está en desorden? ¿Sientes sed de Dios? ¿Necesitas cambiar? Pues Dios puede ordenar tus pensamientos, tus emociones, tus finanzas, tu casa, tu matrimonio. Dios puede ordenar absolutamente todo. Si Él fue capaz de ordenar el universo, ¿cómo no nos ordenará a nosotros? Si hoy tu vida está en desorden, y siento el Espíritu de Dios mientras te digo esto, no te avergüences. Estás en el punto exacto en el que Dios puede comenzar a crear. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Yo quiero que si tú esta noche dices: pastor, quiero entregarle mi vida a Cristo, me rindo. Yo creo que hay un momento en el que nos rendimos ante Dios. Me rindo, Señor, yo no puedo con mi vida, no puedo, mi cabeza va a explotar, no puedo más, siento que mi vida no tiene sentido, he sido dañado, he sido
maltratado, herido, menospreciado. Ya no puedo más. Cristo está dispuesto a dar una palabra, y con una palabra de Dios todo se va a ordenar en tu vida. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo al que predicamos y adoramos en Fraternidad Emanuel. Y hoy con este en vivo, derramando lágrimas, los que estamos aquí en este set, queremos orar por ti. Solo cierra tus ojos y tómate de la mano de las personas que están ahí en tu casa. Me estaban mandando fotos y videos. Síganos mandando fotos y videos a los grupos de las familias unidas viendo este en vivo. Repite conmigo esta oración. Si tú dices, pastor, yo le quiero entregar mi vida a Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, ahora mismo mi vida no tiene sentido, pero yo quiero darte la oportunidad a ti, Señor, que ordenes, que me cambies, que me transformes, que me hagas una nueva criatura. Tu palabra tiene poder. Tu palabra lo puede hacer, Señor. Te recibo en mi corazón. Dame el privilegio de ser tu hijo. Adóptame como tu hijo. Quiero ser el hijo pródigo que viene destruido, dañado, herido por haber malgastado todo, porque todo es nuestra culpa. No, los demás no tienen culpa, son nuestras decisiones. Tú nos creaste, nosotros mismos nos desordenamos. Pero ordéname, Señor. Te pido que me ordenes. Ordena mi mente, ordena mis pensamientos, ordena mis prioridades, ordena mis finanzas, ordena mi casa. Ya no puedo más con tantos gritos, con tantos pleitos. Ya no puedo más con esta relación tóxica. Ya no puedo más con este odio, con este rencor, con estos deseos. Ya no puedo más, Señor. Ordéname. Cámbiame. Espíritu Santo, entra dentro de mí. Espíritu Santo, transforma. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Ahora entra, Espíritu Santo. Entra, Espíritu Santo. Entra, Espíritu Santo. Entra ahí a ese corazón. Entra a ese corazón. Y transforma. Y cambia. Trae una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús.